Igual por suerte fue como una especie de repaso, así que... ¿Cómo? Que por suerte fue como una especie de mini repaso, así que no se perdió tanto. Por eso sí, sí, no se preocupe. Bueno. También estaba grabado en las clases de los cuatrimestres anteriores, ¿no? O sea que esto lo podríamos evitar e irnos a dormir todos y mirar las clases anteriores. Bueno, entonces, ¿vieron lo que les decía acá? De que en el caso de que íbamos a tratar sistemas 1D. Sí. Bueno, pero también vamos a salir de los sistemas 1D y vamos a seguir, en muchos casos es posible generar ondas 1D que dependen solo de una dirección fija en el espacio, como la X que está acá, aunque no estemos en un medio 1D. Entonces, todo lo que aprendimos lo podemos, para las ondas 1D y de la ecuación de ondas clásica unidimensional, lo podemos aplicar también en situaciones bidimensionales o tridimensionales, dependiendo de la simetría de la perturbación inicial o dependiendo de la simetría de la fuerza impulsora. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener una onda que depende solo de X si utilizo una tabla para mover el agua de una pileta. ¿Sí? O, por ejemplo, para poner un ejemplo surrealista, imagínense que una pared de una pileta rectangular puede oscilar y genera, bueno, existen esas cosas en los parques de diversiones, se generan piletas con olas. Y bueno, para generar esas olas son un D. Fíjense que son olas un D, pero están en medios 3D. O lo que vemos está en la superficie, o sea, está en un medio 2D. Pero la ola que se genera es un D. ¿Por qué? Porque la pared de la pileta, que es un plano, y entonces al oscilar genera una perturbación que solo puede depender de la dirección a la normal al plano. ¿Sí? Porque es de lo único que puede depender. Y entonces, en esos casos, ese tipo de ondas que dependen solamente de una dirección fija en el espacio se llaman ondas planas. ¿Por qué? Porque en un medio 3D, como les decía el de la pileta, los frentes de onda son planos perpendiculares a la dirección de propagación. Entonces, si bien usamos kx menos omega t y veníamos de sistemas 1D como cuerditas o resortes, fíjense que todo esto también que aprendimos y las matemáticas se aplican a sistemas 3D donde existen ondas como estas, ondas planas. Es decir, ondas donde la perturbación depende solamente de una dirección fija en el espacio. Y esa dirección la podemos llamar X. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver un video. A ver, vamos a ver si podemos ver este video. ¿Sí? Este video es un experimento que se hace en una cubeta de ondas. ¿Ven? Es una cubeta rectangular. Y en esta cubeta, entonces, se pueden dar distintas o perturbaciones iniciales o forzadas, o forzar ciertas cosas. Y entonces, por ejemplo, se puede forzar con, acá en el costado izquierdo, ven que hay un motor. Esto es la manera, sería como la manera de visualizar cualquier fuerza impulsora. Un motor que está moviendo algo. ¿Sí? Y entonces este motor va a mover distintas cosas y va a generar distinto tipo de ondas que muchas van a ser un D, aunque no estén en un medio un D.
¿sí? Entonces, un poco la clase de hoy es como, olvidémonos de los medios un D un poquito, veamos que muchas cosas las podemos seguir tratando en medios que no son un D, cuyas ecuaciones de movimiento son más complicadas de escribir, como vieron a lo mejor en algunos problemas que hay en la guía, donde hay varias masas con resortes verticales y horizontales. Entonces, esta es la teoría de onda, después lo vamos a observar. En este caso, la cubeta además tiene fondo transparente porque hace una proyección. Eso es importante para visualizarlo en una clase. Pero fíjense que al principio la superficie de agua estaba en reposo, era el equilibrio, y por eso se veía toda esta proyección sin homogénea, sin sombras, sin brillos y oscuros, ¿sí? Y ahora cuando empieza a mover con el plano que está a la izquierda, fíjense cómo empiezan a aparecer estas franjas oscuras y franjas claras, que son las sombras de las olas que se empiezan a generar. Entonces acá empieza a haber una propagación. A nadie le importa, en este caso, la regresiva. ¿Ven? Acá está una progresiva, y es una progresiva unidimensional. Esto es solución de la situación de ondas bidimensional, pero la onda es unidimensional. Seguro que es un seno de kx, o una combinación de senos de kx menos omega t. ¿Y el omega con qué tiene que ver? ¿Quién impone el omega? Nosotros, ¿Y a mediante ellos. mediante qué La elemento? fuerza impulsora, no sé qué será. Claro, con el motor de la fuerza impulsora. Este motor oscilará a mover la tabla con una frecuencia, se le impone la frecuencia, vamos a la ecuación de dispersión, y entonces fíjense que la ecuación de dispersión me da el K en función de la frecuencia, y eso entonces me impone, ¿qué me impone de este dibujito? Las La longitud ondulaciones, de ¿no? onda, la distancia que hay entre brillitos. Perfecto, la distancia que hay entre dos oscuros o los máximos, ¿no? Que tiene que ver con el K, es decir, es la longitud de onda. Perfecto. Eh, claro, fíjense que en esta parte ya es un poquito más complicado ver lo que pasa. Era fácil verlo al principio, pero acá, claro, acá se genera la onda reflejada, que empieza a interferir y a generar algo más parecido a estacionario. ¿Eh? Perdón, Claro, ven, profe. acá está el número, esto impone una frecuencia a esta parte que mueve el agua. Y entonces ahí tendríamos una onda que si acá se visualiza la superficie nada más, ¿no? Pero si se pudiera visualizar el volumen del agua, ¿no? Si se pudiera hacer un corte de... Quiero que piensen, ven, que lo mismo pasaría a una profundidad de 1 centímetro adentro del agua. También habría una perturbación que, que depende de la distancia al motor, a la fuerza impulsora, ¿no? Profe, Sí. eh, ¿por qué dice que cuando interfieren la onda reflejada y la progresiva, en esa zona se parece más a un estacionario, a un sistema estacionario? Pues dije eso porque va a ser la suma de una progresiva y de una regresiva. Ah, claro, perdón. Está ¿Sí? bien. Sí, sí. Pero está muy bien la pregunta, porque para aclarar que la amplitud de la reflejada no es igual a lo mejor a la... Habría que ver cuánto es. Esperamos que sea como la de un extremo fijo, porque el agua no puede pasar para otro lado. Entonces, casi que sería una estacionaria, pero bueno, habría que analizarlo con más detalle. En principio, lo dije por esto, de que sería suma de una progresiva más una regresiva. Perfecto, gracias. No, de nada, Candelaria. Volvamos al experimento. Eh,
Bueno, acá creo que se me fue, a ver. Y otra cosa, con respecto a la pregunta de Candelaria, que valdría la pena remarcar, es que a lo mejor no se genera esa estacionaria que justo es... porque fíjense que esta es la respuesta forzada, y en la respuesta forzada, para que justo sea la estacionaria, tendríamos que tener que la frecuencia del motor sea la misma que la frecuencia del modo propio que corresponde a esta pileta cuadrada. Tendríamos que estudiar los modos propios de una pileta rectangular. Tendríamos que agarrar... Eso lo van a hacer en una materia que se llama estructura de la materia 1, que es mecánica de fluidos, y entonces van a saber plantear las ecuaciones que describen el movimiento de un fluido ideal, por ejemplo, y van a caer en una ecuación de ondas. Y van a obtener entonces los modos que se llaman ondas gravitatorias, pero no tiene que ver con las ondas gravitatorias de la relatividad, se llama ondas gravitatorias porque la fuerza restitutiva es la gravedad. Y son las olas, en definitiva. Entonces van a poder estudiar la dinámica de las olas completo. Nosotros no lo podemos estudiar porque no conocemos esas ecuaciones. Eso lo van a estudiar en estructura de la materia 1. Pero acuérdense cuando lleguen ahí de esto, cuando vean esas ondas, lo que van a ver es las frecuencias propias y los modos propios. Si este motor no se mueve con la frecuencia propia, entonces no necesariamente va a haber una onda puramente estacionaria, que es la que corresponde al modo. Bueno, esto lo vamos a estudiar en la última parte, la segunda parte del curso, es esto que le decía, de que cómo es la interacción. Primero vamos a estudiar la propagación, vamos a quedarnos seguros de que entendemos la propagación. Y después le vamos a poder ver otras cosas. Por ejemplo, cómo interactúa una onda propagante con un objeto. ¿Sí? Y esto es lo que muestra este experimento. Bueno, y esto es el último tema de la materia, que es difracción. Ven que acá los frentes de onda ya no son más planos. Estos frentes de onda acá serían, en el plano serían cilíndricos, ¿sí? Serían circulares. O sea, los puntos de la superficie del agua que tienen igual perturbación son círculos. Si esto fuera una fuente puntual, si acá lo que estuviera oscilando a una frecuencia fuera una bolita que sube y baja, por ejemplo, ahí se generarían lo mismo que cuando ustedes tiran una piedra en un lago o en una pileta. Serían frentes de onda concéntricos. Esos frentes de onda son unidimensionales en el sentido que dependen solo de una dirección. Pero esa dirección no es una dirección fija en el espacio, como acá, sino que es una dirección radial que se mueve cuando uno mueve el punto de observación. También, entonces, este es otro tipo de ondas unidimensionales que se llaman las ondas circulares, acá sería, o cilíndricas si estuviéramos en un volumen. Y acá se ve el fenómeno de difracción que vamos a ver como último tema de la materia. Bueno, terminó. Pensaba que era más largo. Yo digo, ¿qué me dicen? No, era una propaganda. Ahí está. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, es que ahora vamos a estudiar ondas 1D que no sean necesariamente en sistemas 1D. Y acá vimos dos ejemplos de ondas 1D. Esta, la onda plana, ¿sí? que cuando era la soga la escribíamos como kx menos omega t, pero si estamos en un sistema
que, por ejemplo, donde X, Y, Z están torcidos con respecto a la onda. ¿Sí? Fíjense que el X, que es la distancia de cada punto de la cubeta al plano este que estaba a la izquierda, sí, lo podemos llamar X, pero si los X estuvieran torcidos, fíjense que es la proyección del vector posición en la dirección del vector de propagación, K. ¿Sí? Yo sé que a esta altura, así dicho, no lo ven, pero os voy a decir, vamos a ver otra transparencia a ver si se entiende mejor. Pero el mensaje es, el Kx menos omega t que aparecía en un sistema unidimensional, cuando tengamos ondas unidimensionales, pero en medios 3D, va a quedar reemplazado por el producto escalar entre K y el vector posición R. Para verlo más claro, fíjense, por ejemplo, si el X coincidiera con el K, sería K por X menos omega t, la onda progresiva. Ahora, en este sistema que puse acá, X y Z no coinciden con la dirección de propagación K. ¿Ven? En este dibujito de acá. Pero, sin embargo, cada punto del espacio tiene un vector posición R, dado por este vector R con coordenadas, con componentes X y Z. ¿Ven? Entonces, este punto de acá, por ejemplo, que está señalado, dibujado un puntito negro, ¿sí? Es un vector posición R. Pero el R, todos los R que se muevan en este plano gris que está acá, tienen la misma perturbación. Entonces, la perturbación solo fíjense que acá se ve con este ejemplo, o este ejemplo está puesto para intentar mostrar que la perturbación no depende de R, solo depende de la proyección de R en la dirección K. ¿Sí? O sea, porque todos los R's que están tocando al plano pintado de gris, todos los puntos que están en el plano pintado de gris, tienen el mismo R. Es la definición geométrica de un plano, por otro lado, ¿no? Entonces, todo lo que está en un plano tiene la misma perturbación. Y estar en un plano es tener, la definición de un plano es K escalar a la normal igual a una constante. Es R escalar a la normal al plano igual a constante. Eso define geométricamente un plano en el espacio. ¿Sí? Entonces, espero que con esto lo entiendan mejor. Cuando tenemos ondas planas, y no nos dejan poner X en la dirección de propagación, entonces, no importa, cada punto del espacio lo describimos mediante el vector posición X, R, y definimos, ven que acá aparece como una necesidad de definir un vector K, para que antes tenía Kx menos omega t, y el X ahora es la distancia del plano. Entonces, le asigno una dirección acá, ¿sí? Y defino el vector K, se lo llama vector de onda, y entonces todas las dependencias son K escalar R menos omega t. ¿Alguna pregunta? Entonces, profe, esto solamente nos sirve cuando tipo hay ondas planas, o sea, no nos serviría para algo general No, en no, 3 dimensiones. no, Marcos. Claro, esto nos serviría para ondas planas. Con esto, primero vemos que las ondas planas son como serían como estas que escribimos acá, pero si acá escribiera xi de R, t, y tuviera una ecuación de ondas tridimensional y estoy en un medio como el aire, y logré generar una onda unidimensional, entonces una onda plana sería como esta, pero en vez de poner X, en vez de poner KX, pondría KR, K escalar R, tal cual, y solo serviría para ondas planas. Lo que pasa, que les anticipo, que las ondas planas, estas ondas planas espaciales, con esta dependencia espacial, tiene una propiedad
muy importante, y es que cualquier dependencia espacial se puede escribir como superposición de ondas planas, por Fourier. Por el mismo motivo que cualquier dependencia temporal se podía escribir como superposición de cosas armónicas, omega t, incluso se puede intuir que acá lo que tengo, fíjense que para analizar, si tuviera una función general de R, podría aplicar Fourier en X, en Y y en Z, y podría escribir cualquier dependencia espacial como una integral de Fourier, pero ahora triple, ¿sí? Igual, no, nada, esto es un adelanto de lo que más adelante vamos a ver. Pero más que nada también es una justificación de por qué en todos los libros van a ver que solo estudian ondas planas. ¿Y por qué? Porque las ondas planas son una base para describir casi cualquier dependencia espacial y temporal. Casi cualquier cosa se puede escribir como suma de ondas planas, Entonces no armónicas. es una simplificación, es solo un paso para después hacer algo más Claro, tal complicado. cual, tal cual. Lo que pasa es que muchas veces, a lo mejor en los cursos elementales nos quedamos con que, bueno, entendamos estas. Pero gracias a que la ecuación ondas es lineal, podemos estudiar cualquier dependencia escrita como suma de ondas planas, si entendemos bien las ondas planas. Claro. Profe, Es una simplificación, perdón, sí, Candelaria, sí, es una sí. simplificación en el sentido de que en todos los ejemplos que vamos a dar van a ser para ondas planas, porque no vamos a querer escribir lo más general. Pero tengan en cuenta de que a pesar de eso, van a poder analizar lo más general si saben bien qué le pasa a una onda plana. Sí, Candelaria. Yo creo que no termino de entender la idea de una onda plana, porque yo pensaba que esto de los planos, de los frentes, como que describían los máximos o los mínimos de las ondas, y ahora con estos frentes no me imagino dónde está la onda, o sea, qué le está pasando al medio, qué se está propagando. Bueno, en el caso de la cubeta, antes de que, cuando partían del reposo, la propagación era en la dirección del largo de la cubeta, ¿sí? De esta dirección. Y entonces estas perturbaciones generadas por la fuerza impulsora se propagaban en esta dirección. ¿Y cómo se propagaban? Se propagaban como la intersección de estos planos con la superficie. Vos lo que veías y lo que se veía proyectado era estos planos, ¿ves? De puntos con igual perturbación se propagaban. Mirá, por ejemplo, yo tengo un plano, ¿no? Tengo un plano, ¿sí? Y entonces pensá que este es un plano casi infinito. Y lo tengo en una habitación, acá donde estoy, ¿no? Y entonces empiezo a moverlo así. ¿Qué va a pasar? No, ahora te lo muestro de costado. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esta parte del aire que estaba por acá, va a llegar un momento en que se va a mover. Pero debido a la simetría que tiene este plano, todos los puntos que están a la derecha de este plano se van a mover, y que están en otro plano se van a mover juntos, van a tener la misma perturbación. No es que en este plano de acá va a haber un punto que tenga más perturbación que otro. No, porque fue generado por este plano. ¿Te das cuenta? Entonces, si vos empujás una gelatina con un plano, toda la gelatina se va a mover siguiendo cómo empujaste esa gelatina con el plano. Y entonces, más adelante vas a encontrar que en cualquier plano perpendicular, o sea, paralelo al plano original del que estamos hablando, va a haber la misma perturbación. No sé si lo ves, Candelaria, no sé si ves que la perturbación en esta
en esta tarjetita que estoy poniendo acá, va a ser la misma en todos los puntos de la tarjetita si la perturbación la generé con un plano paralelo. Está bien, perfecto. Sí, 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 se entendió. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, Entonces, eso es lo que tenés que imaginar. ¿Sí? No es el caso más general. Por eso acá puse, depende de las simetrías de la perturbación inicial o también de las simetrías de la fuerza impulsora, ¿no? O sea, por supuesto, por ejemplo, creo que te va a quedar más claro cuando veamos otros ejemplos distintos a este. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si la perturbación inicial es un punto, ¿sí? Entonces, también voy a generar ondas de gravedad, esas que van a ver en la estructura de la materia 1. Pero ahora, los frentes de onda no van a ser planos, porque van a tener la simetría de la fuerza impulsora. Y la fuerza impulsora tiene un punto, vos lo girás y no te das cuenta que lo giraste. Entonces, tiene que tener simetría de rotación alrededor de ese punto. Y justamente los puntos con igual perturbación son círculos ahora, concéntricos con la fuente. Lo ves, Candelaria, o todos, ¿no? Pero fíjense que entonces, ahora, una perturbación inicial que tiene una simetría de rotación genera en este medio 3D una onda que es unidimensional. La puedo describir solo con la variable R, solo depende de la distancia al punto donde cayó esta, ¿no? Estas ondas, que dependen solamente de una coordenada radial, y señalo que ya no es una dirección fija en el espacio como antes, y esto lo digo porque la ecuación de ondas de medios 3D, en vez de ser la derivada segunda proporcional a la derivada segunda espacial proporcional a la derivada segunda temporal, lo que resulta es la derivada segunda espacial con respecto a una dirección, más la derivada segunda espacial con respecto a otra dirección, o sea, en definitiva lo que queda es el operador laplaciano, que es la suma de las derivadas segundas. Ese operador laplaciano, la ecuación de ondas 3D, es nabla cuadrado igual a 1 sobre b cuadrado, derivada segunda con respecto al tiempo dos veces. La derivada segunda sigue viniendo por la aceleración en problemas mecánicos, y ahora el nabla cuadrado viene porque las fuerzas restitutivas no solo hay que proyectarlas en esta dirección así, sino que también hay que proyectarlas en esta otra dirección, y si son medios 3D, aparece el nabla cuadrado. Y entonces, la derivada segunda radial no es el nabla cuadrado. Sin embargo, hay un cambio de variables que ya lo vamos a ver. Igual, no se confundan con este último comentario que ya lo vamos a aclarar más adelante. Lo digo para los que a lo mejor ya vieron bien el laplaciano. Bueno, lo importante es que hay otros frentes de ondas y hay otras ondas unidimensionales que se pueden generar con simetrías muy especiales de la fuerza impulsora o de las condiciones iniciales. En eso, siempre que los frentes de onda, es decir, los puntos con igual perturbación, se puedan describir por una ecuación del tipo una coordenada igual a constante, entonces ahí vamos a tener ondas unidimensionales. Entonces, en sistemas cartesianos, los unidimensionales son planos. En sistemas bidimensionales, las ondas unidimensionales más fáciles son las circulares, pero también podría haber elípticas y usar coordenadas elípticas, pero no estamos familiarizados con las coordenadas elípticas. Y en los sistemas tridimensionales, si la fuerza impulsora tiene simetría de rotación, por ejemplo, una bomba que estalla en un lugar, son afectadas igual todos los objetos y personas que se encuentren a la misma distancia de la explosión, ¿no? Y entonces eso es una onda esférica.
se produce una onda esférica. Entonces, como que los tres ejemplos como canónicos, porque son los que se escriben más fácil en coordenadas familiares, son entonces las ondas planas, ¿sí? Que son las más fáciles porque son iguales que las unidimensionales, las cilíndricas y las esféricas. Las cilíndricas y las esféricas, ¿no? Las esféricas son lo que les decía, por ejemplo, una explosión, y se generan todos los puntos que equidistan del lugar de la explosión, tienen la misma perturbación en cada instante. Y se dice que los frentes de onda son esféricos. ¿Sí? En el caso de las ondas planas, lo mismo, todos los puntos que tienen la misma distancia a un plano, al plano de la fuerza impulsora, tienen la misma perturbación y se dice que los frentes de onda son planos. Y a las normales, a los frentes de ondas, se las conoce con el nombre de rayos. Es decir, que acá habría un haz de rayos paralelos, ¿sí? Acá en las ondas esféricas habría un haz de rayos divergentes, ¿sí? O convergentes si fuera una implosión en vez de una explosión, ¿sí? Si fuera algo que viene hasta el centro. ¿Sí? O un caso especial en los bidimensionales serían las ondas circulares, donde los frentes de ondas son círculos y los rayos son las radiales, las coordenadas radiales. ¿Sí? Veamos un... Esto es de un fotógrafo. O sea, creo que es un video que tiene interés solo por lo lindo que lo hace. No es un físico. Creo que es un fotógrafo que tenía la obsesión de sacar fotos, de sacarle las fotos a las gotitas. Bueno, creo que lo más lindo de este video son las fotos que saca y los videos que saca. Por eso lo voy a adelantar porque habla mucho de cosas que tienen que ver con el montaje que hizo él. El punto más importante es que tiene que tener una cámara que resuelva temporalmente el choque de la gotita, el impacto de la gotita en el agua, ¿no? Porque todo sucede tan rápido que si la cámara no tiene la sensibilidad, no resuelve temporalmente eso, no se ve, ¿no? O sea, es una cámara especial. ¿Sí? Porque sí, se podría sacar una foto cerrando el obturador de la cámara rápido, pero si uno lo cierra muy rápido, entra poca luz y no se ve nada. Entonces, bueno, son estas cámaras ultra rápidas, que hay muchísimos videos en YouTube muy lindos de cómo se mueve la lengua del gato cuando toma agua, ¿no? Todos creemos que el gato levanta como si fuera una cucharita y en realidad no, se puede ver que es al revés. Bueno, a ver si les muestro. Bueno, también se necesita una fuente luminosa potente y esta cubeta que está acá. Bueno, ¿cómo se las ingenia para sacar y controlar el tema de la gotita?
¿Se dan cuenta? Todo esto son detalles fotográficos. ¿Cómo va a ser para enfocar? ¿Qué es lo que...? Entonces, esto lo puso para enfocar bien y después lo saca porque va a querer una foto de esto. ¿Ven? Con estas cámaras fotográficas se pueden ver cosas que no vemos a simple vista. Porque ¿sí? ¿Ven? Esto en general no vemos cómo es la distribución de estas onditas acá adentro. Eso es simplemente lo lindo, lo que me parece a mí lo lindo de este video. Para la física no es tan importante, sí, solo ver, fíjense cómo aparecen onditas, gotitas que rebotan y todo lo demás. ¿Sí? Les dejo la dirección en el PDF para que lo vean tranquilos, porque para nosotros solo les quería mostrar de dónde había sacado estas fotos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto es lo que ya dijimos. Los frentes de ondas son esferas concéntricas en una onda esférica. Profe, no Sí. se ve la pantalla. Ah, sí, perdón, gracias. Es que dejé de compartir ese y me olvidé de poner este. Ahí está. Entonces, lo bueno de los frentes de ondas esféricos son más realistas en el sentido de que las ondas planas realmente no existen. Sí, otra cosa de las ondas planas es que las verdaderas ondas planas no existen, porque no existen planos infinitos. En general, los objetos que vamos a estudiar en física se van a parecer a frentes de ondas planos, pero no van a ser frentes de ondas planos porque van a estar limitados en el espacio. ¿Sí? Entonces, aunque tengan una dependencia que se parece bastante a la del plano y las vamos a escribir como si fueran ondas planas. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá en este dibujo, que cuando estamos muy lejos de las fuentes, los frentes de ondas esféricos empiezan a tener cada vez mayor curvatura y entonces, si yo miro un pedacito de ese frente de onda, lo voy a ver casi plano. Entonces, esa es también como a veces podemos tener una primera aproximación a un fenómeno simulando la luz que viene del Sol como un frente de onda plano, aunque no es una onda plana la que viene del Sol, porque es una onda esférica. ¿Sí? Pero la esfera tiene un radio tan grande y nuestro detector, si es el ojo o lo que sea, es tan chiquito comparado con esas distancias que la variación en esa superficie es despreciable completamente. Y entonces muchas veces vamos a aproximar la luz que viene del Sol como una onda plana, o el sonido que entra a nuestro oído desde la esquina también como un frente de onda plana. ¿Sí? Porque fíjense que acá también, en el caso de ondas cilíndricas, también cada vez tiene mayor radio y se pueden aproximar por planos. Las ondas esféricas tienen simetría esférica, justamente. Entonces, las funciones progresivas y regresivas no dependen de x menos bt y x más bt, dependen de r menos bt y de r más bt. Pero sigue habiendo funciones progresivas y regresivas, con la salvedad que al resolver el nabla cuadrado en coordenadas radiales, lo que les decía antes, el nabla cuadrado no es... las soluciones del nabla cuadrado, sin dependencia angular, dan soluciones que son ondas progresivas o regresivas, se puede probar, está probado en el apunte, pero
que tienen una amplitud que depende como 1 sobre R. Entonces, para nosotros lo más importante de todo eso es que tanto la onda que se expande, la progresiva, como la que implosiona, la que converge hacia el centro, la regresiva, también son del tipo como las que vimos en las clases anteriores, R-BT o R+BT. Está este pequeño detalle de que dependen de 1 sobre R. Sus amplitudes. Tienen amplitudes que dependen con la distancia. Una pregunta sobre esa ecuación que Sí, está señalando ahí. Ahí tenés solamente 2 constantes, ¿no? sí. ¿No debería haber 4? ¿Por qué? Porque ahora cuando es la ecuación de onda que estamos trabajando, tenías 2 constantes que dependen de las condiciones de contorno y otras 2 que dependen de las condiciones iniciales. Y acá tenés solamente C1 y C2. Sí, pero una vez que... claro, en realidad habría, si esta fuera una dependencia arbitraria, acá habría una infinidad de constantes para C1 y una infinidad de constantes para C2, porque haríamos el desarrollo en serie de Fourier de la dependencia temporal de esto. Te das cuenta, acá habría una integral sumada, ¿no? Porque Porque claro, tipo, F y G son funciones genéricas y la tal constante en cada. cual, F y G son funciones genéricas. Este Ok. resultado se obtiene de manera completamente análoga a como tuvimos el de la onda unidimensional que hicimos el otro día, cambiando variables, ¿se acuerdan? Bueno, este resultado se obtiene igual, agarrando el laplaciano, tirando las derivadas con respecto a θ y con respecto a phi, quedándose solamente con las derivadas con respecto a r y haciendo el cambio de variable. Y se obtiene esto, se obtiene una f que es genérica y una g que es genérica. Creo que eso se cerraría la duda, ¿no? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, esto es lo que les digo, en un medio tridimensional, la ecuación de ondas clásica tiene esta pinta. Y entonces, la solución para simetría plana, ya habíamos dicho que era una progresiva y una regresiva, la solución más general, y entonces, aunque estemos en un medio 3D, la solución va a ser del tipo n escalar r menos bt, si usamos, si n es la normal al plano, o kr menos omega t o omega t menos kr, ¿no? En el caso de simetría plana. En el caso de ondas esféricas se puede hacer lo mismo y se obtiene que es suma de una progresiva y una regresiva, pero que además tiene una dependencia en R en el denominador. Lo que hace que la amplitud dependa como 1 sobre R, entonces el cuadrado de la amplitud depende como 1 sobre R cuadrado, y entonces la energía que va con el cuadrado de la amplitud, fíjense que la superficie de cada frente de ondas, ¿con qué va? ¿Con qué dependencia tiene? Con la parte de esféricas, Con la distancia al centro, con R. ¿cómo que qué dependencia tiene? Claro, la superficie de cada frente de onda depende de la distancia a la que está, ¿no? Sí. Entonces, va cambiando de este frente de onda a este. ¿De qué depende esa superficie? Es una pregunta retonta, ¿eh? No se gaste mucho. Es del Radio al secundario. cuadrado. Claro, el radio Perdón, al cuadrado, claro. La superficie de cada frente de ondas va con el radio al cuadrado. Y fíjense qué notable que entonces la energía que está en cada frente de ondas va a ir con la amplitud al cuadrado. Y la amplitud al cuadrado va a tener un 1 sobre r cuadrado, porque la amplitud va como 1 sobre r en una frente de ondas esférica. Y entonces la energía contenida en cada centro, en cada superficie, ¿sí? Porque en realidad acá esto sería en cada punto, o sea, sería la intensidad, la energía por unidad de superficie, iría como 1 sobre r cuadrado.
Y entonces la energía total que está contenida en esta esfera va a ser igual a la energía total que está contenida en esta otra esfera, y va a ser igual a la energía que está en esta otra. Claro, si la fuente puntual o la fuerza impulsora está entregando cierta cantidad de energía por unidad de tiempo, esa energía por unidad de tiempo, si el medio no tiene pérdidas, que en esta ecuación se supone para obtenerla que el medio no tiene pérdidas, y por eso se obtienen estas ecuaciones, entonces en cada frente de ondas está la misma energía. Pero está la misma energía distribuida en una superficie más grande. ¿Sí? Por eso, cuando queremos escuchar bien, hacemos así, nos ponemos, porque como que queremos aumentar la cantidad de sonido que llega, ¿no? Por eso los grandes telescopios que se usan, por eso los telescopios que quieren ver cosas muy lejanas, tienen platos muy grandes los radiotelescopios, ¿no? Tienen platos muy grandes porque quieren captar mayor energía de esa onda esférica que les está llegando. Porque es muy débil, porque la señal depende con la distancia de la fuente, y si la fuente está muy lejos, entonces lo que hay que aumentar es la superficie del detector. Esa sería la cuestión, ¿no? Bueno, y con ondas cilíndricas también se puede hacer lo mismo, pero se llega, este resultado es aproximado. Vale para distancias muy lejos de las fuentes, porque van a ver también más adelante que la solución de la ecuación de ondas clásica en coordenadas cilíndricas da lugar a unas funciones que van a ver en matemáticas, si no las vieron ya, que son las funciones de Bessel, se llaman funciones de Bessel. Y entonces la solución radial tiene que ver con las funciones de Bessel, que muy lejos de las fuentes van como 1 sobre R. Nada, entonces esto, lo importante, sin meternos en detalles matemáticos, es que es esto, ¿no? Que se pueden obtener ondas UND que dependen solo de una dirección, fija en el espacio o no fija en el espacio. Si uno usa fuerzas impulsoras o condiciones iniciales que tengan mucha simetría. Y las vamos a usar. Entonces, las vamos a usar las planas, y vamos a usar las esféricas, y a veces vamos a usar las cilíndricas. De lo que hay que estar familiarizado es esto, de que, ¿por qué se llaman planas, esféricas y cilíndricas? Porque los puntos que tienen igual perturbación son planos, esferas o cilindros. ¿Sí? O el caso súper especial de círculos. Bueno, entonces, vamos a encarar un problema en un sistema, un D, que vamos a pensar que y después vamos a generalizar esto a sistemas 3D, pero a ondas 1D. Vamos a pensar que el extremo de la soga está movido con una fuerza impulsora, ¿no? Fíjense que si ese ejemplo, ese caso hipotético que les decía, de una soga tensa de acá a la ciudad universitaria, y yo quiero transmitir una señal, podría decir que un 1 es subir el extremo y mover el extremo 1 segundo. Y un 0 es durante 1 segundo no mover. Entonces podría ser una generación de unos y ceros y codificar la señal que va a la soga. ¿Sí? Lo que pasa es que el forzado estacionario que sabemos resolver bien es el forzado estacionario a una frecuencia. Entonces vamos a empezar escribiendo, suponiendo que acá el extremo se mueve como un coseno de omega t. Es decir, la condición de extremo en un forzado estacionario va a ser, cómo se mueve el extremo. ¿Sí? El extremo está forzado armónicamente,
y se mueve como un coseno, con una amplitud dada que depende de la energía con que muevo acá pues, hay una llave porque el dibujito estaba así, pero podría ser un motor, cualquier cosa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es la solución de la ecuación de ondas? ¿Cómo es cómo viaja la onda? ¿Sí? Si sé la psi de 0t, ¿cómo es la psi de xt para una función armónica? Entonces les hago esa pregunta para ustedes. Si sé que tengo un sistema que responde a la ecuación de ondas clásica, ¿sí? Y hay un extremo que está forzado armónicamente, ¿cómo es la solución para todo X? Y sería un armónico, ¿Y de qué tipo? como un coseno, Sí, modulado por la frecuencia que nosotros le damos. claro. ¿Y en X? Y en X, y también sería tipo una senoidal. ¿Con qué dependencia? Em, Yo estoy de y acuerdo el K con lo que estaría dice determinado por Marcos. el omega que le damos. Así ¿Cómo? que el K debería estar determinado por el omega que le damos. O sea Claro, pero que, acá ¿dónde está el K? y podríamos proponer un modo. Pero en un modo vamos a tener una progresiva y una regresiva. Ah, entonces no queremos no queremos la regresiva. Claro, si solo quiero la progresiva. Seno de kx menos omega t. Perfecto, perfecto. Bueno, eso es lo que quiero que vean. El razonamiento sería, si tengo un sistema, si tengo un sistema que satisface la ecuación de ondas, la perturbación satisface la ecuación de ondas clásica y el sistema es un D, satisface la ecuación de ondas clásica un D. Y yo sé que todas las soluciones de la ecuación de ondas clásicas un D son suma de progresivas y regresivas. Si la función, además, sé que la función en x igual a 0 es como un coseno y quiero el forzado estacionario, también sé que para todo otro x también tiene que ser como el mismo coseno. Ah, entonces es un coseno de kx menos omega t. Entonces, claro, entonces el truco está en decir, bueno, tiene que ser como un coseno porque es el forzado estacionario. Y por otro lado, si quiero la onda propagante, progresiva, yo sé que la progresiva no depende de x y de t, depende de t menos x sobre b. Ese es el razonamiento que va ahora. ¿Sí? Si la progresiva es función de, bueno, yo recién dije t menos x sobre b, pero es lo mismo que decir de x menos bt. Nosotros cuando llamamos eta 1 y eta 2 a nuestras variables, habíamos llamado a la progresiva x menos bt. Pero decir que depende de x menos bt es lo mismo que decir que depende de bt menos x, porque sería menos z. Pero si decimos que depende de bt menos x, también decimos que depende de t menos x sobre b, que sería menos z sobre b. ¿Sí? Entonces, este es el punto al que tenemos que llegar. Que si sé cómo depende de t y sé que es solución de ondas clásica y solo quiero la progresiva, entonces donde dice t, tengo que poner t menos x sobre b, nada más. Esa es la conclusión a la que todos tienen que llegar. O sea, no hay que hacer nada más que invocar las cosas que fuimos aprendiendo hasta ahora. Entonces, Perdón, sí, no entendí ese razonamiento de recién. Elian, sí entendiste que el extremo se mueve como un coseno. Sí, entendí que el extremo está forzado con el coseno de esa frecuencia. Claro, y también entendés que si estoy interesado en el forzado estacionario, todas las otras partes móviles también van a ser un coseno. Claro, sí, ¿Sí? Lo que no sé es la dependencia en X. exacto. Entonces, yo podría ponerme a resolver toda la ecuación y a plantearme el problema, ese sería el camino difícil. Pero también hay un camino fácil, y es decir, pero si solo querés la progresiva,
y todas las partes móviles dependen como un coseno de omega t, olvídate, porque la progresiva no depende de x y de t por separado, depende de t menos x sobre b. Claro. ¿Sí? Entonces, seguro que la progresiva reemplazá, y donde dice t, reemplazá acá, y acá pone psi de xt, y acá pone, en vez de t, pone t menos x sobre b. No, ahí ya me perdí. No. Pero, o sea, ¿reemplazás t por algo que depende también de t? Sí, porque esto es para x igual a 0. Sí. ¿Sí? Y entonces ahora yo te digo, y para otro x, será suma de progresiva y regresiva. Y yo te digo, pero no quiero la regresiva. ¿Cómo sería la progresiva? Y la progresiva no depende de t y de x. Depende solo de t menos x sobre b. O si querés, no me salteo un paso y te digo, la progresiva no depende de x y de t. Depende de x menos bt. Sí. ¿Sí? Entonces, si depende de x menos bt, tengo que hacer que x menos bt, bueno, es lo mismo decir que depende de bt menos x, y es lo mismo decir que depende de t menos x sobre b. ¿Eso también estás de acuerdo, Adrián? Sí, todo eso sí. Bueno, entonces, si se tiene que reducir a esto en x igual a 0, y por otro lado, depende de un paquete que es t menos x sobre b, la única forma que ese paquete en x igual a 0 se reduzca a esto que estoy señalando es poner t menos x sobre b donde dice t. Entonces, eso me permite pasar de la función en 0 que está impuesta por la fuerza impulsora a la función para todo x. Ojo, Claro, para que para todo x tenga exactamente la misma función que cuando x es igual a 0. tal cual. Fíjate que esto se reduce a esto en x igual a 0. Ok. ¿Sí? Entonces, eso, claro, tiene la limitación de que solo estoy... Tiene la limitación de que esto solo me sirve para la progresiva, pero para la regresiva podría ser un truco similar. Pero bueno, pero acá... pero claro, acá tengo la fuerza impulsora en el comienzo del sistema y quiero ver la progresiva, y entonces yo ya sé que la progresiva tiene que ser así. Este es una cosa que de tan fácil a veces cuesta pescarlo, ¿no? Porque es muy fácil. Porque uno quisiera empezar desde el principio de todo. Pero en realidad se puede armar este resultado recuadrado en base a los resultados parciales que fuimos obteniendo antes. Simplemente admitiendo que el sistema es solución de la ecuación de ondas clásica 1D, admitiendo que estamos interesados solo en el forzado estacionario, porque si estuviéramos interesados en el transitorio no sería así, y admitiendo que solo estamos interesados en la propagante, en la onda progresiva, que suele ser el caso de una emisora de radio o de televisión. No le importa ni al receptor ni al transmisor qué pasa en el régimen transitorio. O sea, sino que se encienden las corrientes, las antenas, y se espera que lleguen al estacionario. Y en el estacionario es donde... Lo mismo cuando uno enciende la radio. Al principio hará una cosa rara, o cualquier sistema. Hay que esperar que llegue al estacionario. Entonces, el mensaje de esto es ese. Entonces, ¿cómo obtener? ¿Cómo ver? ¿Cómo reconocer la onda progresiva en el régimen forzado estacionario, sabiendo cómo es la amplitud de la fuerza impulsora, que genera la fuerza impulsora? Entonces fíjense que esto me permite armar un paquete a una frecuencia, y después me podría imaginar
que esto ya no es un seno, sino que esto es una onda, por ejemplo, un diente como los dientes, como esos pulsitos que vimos en clase, en las clases anteriores, ¿no? O sea que esto es una serie de pulsitos. ¿Qué haríamos? Lo desarrollaríamos en serie de Fourier y lo escribiríamos como suma de senos y veríamos entonces que a cada uno de esos senos le corresponde una fuerza, una solución que es de este tipo, y entonces tendríamos que la respuesta forzada estacionaria es una suma de funciones sinusoidales. ¿Quieren hacer alguna pregunta o un comentario? ¿Entendieron esto? Profe, yo tengo una duda. Sí. Eh, yo no entiendo por qué no habría ondas regresivas en este ejemplo que estamos viendo ahora. Muy buena pregunta, sí, porque no las quiero ver. O sea, quiero ver cómo viaja la señal de la antena de la emisora de radio a la antena receptora. Quiero ver cómo viaja el mensaje que le mando a la estación espacial, ¿sí? Le mando un mensaje a la estación espacial por radio y quiero ver cuánto viaja, cómo viaja, cuánto tarda, con qué intensidad llega. Quiero estudiar eso que se llama propagación. Quiero estudiar la propagación. Bueno, no sé dónde, creo que lo había puesto en algún lado, pero no. Claro. Quiero estudiar esto, Christopher. Claro, sí, pero, o sea, perfecto, Claro. pero Sí, perdón, decime. encima justo hay como un delay, es medio molesto. Que el rebote no se convertiría en una onda progresiva. O sea, yo me imagino que como la que va para el otro lado, rebota instantáneamente y va para el mismo lado que la progresiva. O no es así, capaz eso es lo que me marea. No, el rebote, sí. O sea, por eso acá no dibujo donde termina, porque supongo que no termina. Claro, es lo que dice Marcos en el chat. Es decir, es como que estoy considerando que el sistema es infinito. Lo que pasa que en el ejemplo que te doy de la estación espacial, el sistema no es infinito. Yo quiero solo ver cómo va viajando la señal hasta la estación espacial. ¿Sí? Y es cierto lo que vos decís, porque en la estación espacial, parte de la señal que le mandé va a rebotar, porque va a chocar contra la estación espacial. No solo va a estar en la antena y la van a recibir. Se va a generar una señal reflejada. Pero a mí no me importa, Claro, porque esa ahí, señal, ¿te das cuenta? Por eso quiero estudiar el problema de propagación, en donde me olvido de la reflejada. Digo, no me importa la reflejada. A mí me interesa entender cómo viaja del centro de control en Cabo Cañaveral o donde esté, desde la Tierra hasta la estación espacial. Y entonces me interesa imaginarme esa onda viajando y calcular sus propiedades y ver cómo viaja o cómo interactúa si se le cruza algo. Pero solo quiero ver eso y olvidarme de que hay una parte que va a rebotar. Pero esa parte que rebota, casi que no la quiero mirar, no me interesa. Me va a interesar después cuando me respondan y me van a emitir una señal desde la estación espacial y me va a llegar a mí. ¿Sí? perfecto, gracias, profe. Claro, de nada, Christopher. Lo que estamos haciendo ahora es como dividir estos estudios que los encaramos desde primeros principios en las ecuaciones mecánicas completas y le sacábamos todo. Ahora vamos a decir, bueno, miren, hay un montón de problemas aplicados en los que solo interesa a lo mejor la progresiva. Y eso se llama estudiar la propagación de ondas. Entonces hay libros enteros dedicados al estudio de propagación de ondas. ¿Sí? Y entonces a lo mejor no se resuelve un sistema general, especial, si no se resuelve casos de propagación. Por ejemplo, cómo hacer un láser para cortar acero. Y eso les interesa cómo propagar luz desde la salida de un láser hasta un cierto lugar.
no le interesa cómo rebota, porque se ocuparán de defenderse del rebote. Lo que les interesa es cómo llega y cómo corta al acero o a lo que sea. O cómo diseñar un láser para que viaje y produzca, no sé, permite alinear un espejo en la luna. Ese tipo de cosas. Ese es un tipo de problemas. Entonces dividimos los problemas de ondas, se dividen por facilidad y porque tiene sentido y porque tiene aplicaciones prácticas, se dividen como en partes. Uno, la propagación. Entonces, ahora estamos encarando el estudio de la propagación, pero claro, hay que tratar de sacarse como esas ganas de resolver completo todo, que es lo que te pasó, Christopher, y nos pasa a todos, de decir, y la regresiva, bueno, en la regresiva no estamos interesados ahora. Si estuviéramos interesados, bueno, no vamos a tener más remedio que incluirla. ¿Sí? Pero así es como que vamos a entender mejor, porque es como que vamos a entender el problema por partes. Y después lo vamos a integrar todo en cada aplicación. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bien. Entonces, todo esto que estuvimos hablando funciona muy bien para cuando se fuerza el extremo o cuando la fuerza impulsora es armónica. Lo que pasa que, como les di a entender recién, nadie se comunica con funciones armónicas, ¿no? Porque una función armónica es una cosa como esta que está dibujada acá, que no empieza ni termina nunca. ¿Sí? O sea, un coseno, tanto de x como de t, no empieza ni termina nunca. Entonces, acá nos vamos a enfrentar a un problema que es la modulación. Vamos a estudiar ahora el tema de la modulación. La modulación, se estudia la modulación porque, ¿por qué? Porque es fácil estudiar las ondas armónicas, pero las ondas armónicas no existen en la realidad. Entonces, para transmitir una señal, yo les decía que tengo que codificar, tengo que decir, un 1 es cuando muevo la llave la dejo arriba un segundo, y un 0 es cuando durante un segundo la dejo quieta. Y así podría codificar en binario, cosas así. Y ahora me interesaría ver cómo se propaga. Bueno, hacer eso, de mover un segundo o no mover durante un segundo, se llama modular. Modular es cambiar los parámetros de una señal siguiendo variaciones de información a codificar. Entonces, la idea es ahora mezclar funciones armónicas para tratar de poder transmitir mensajes y transmitir, no sé, una secuencia de unos y ceros o un código Morse o lo que sea. Entonces, porque primero tienen que darse cuenta que con un coseno o con un seno como estos no se puede transmitir nada. Si uno no ve ningún cambio en este seno o en este coseno, no tiene ninguna información. Dice, uy, mira, está llegando este seno y este coseno. Pero no sabe si hay vida en el otro extremo. No sabe si hay alguien en el otro extremo. Para saber en este extremo que hay cambios, hay que hacer cambios. ¿Sí? Bueno, hacer cambios en este seno o en este coseno se llama modular. Y hacer cambios se lo suele hacer cambiando parámetros de los cosenos. Por ejemplo, cambiando las amplitudes, con las frecuencias, o cambiando lo que sea. ¿Sí? Pero con los cosenos lo más fácil es cambiar las amplitudes, o cambiar las frecuencias, o cambiar las fases, que acá no están escritas, ¿no? Pero acá también podría haber en vez de un coseno, podría tener una combinación de senos y cosenos, o una fase acá. Entonces, eso da lugar a cosas que los ingenieros la tienen clara,
a lo que se llama modulación de amplitud, modulación de frecuencia, modulación de fase. Están todas relacionadas. Es cambiar los parámetros de esta señal que, mírenla, está acá, no nos dice nada. Realmente no nos dice nada, no nos permite comunicarnos. Entonces, para comunicarnos, vamos a cambiar los parámetros de este dibujito y un ratito le vamos a dar una amplitud, otro ratito le vamos a dar otra amplitud, y ahí sí vamos a poder codificar y transmitir cambios. O sea que modular es como cambiar, es equivalente a cambiar. ¿Y cambiar qué? Cosas de estas señales. ¿Sí? Y entonces vamos a obtener un resultado muy... Bueno, es más, la matemática es idéntica a la que vimos cuando estudiábamos las pulsaciones, ¿sí? En el caso de los péndulos acoplados, por ejemplo, los péndulos débilmente acoplados, que sumábamos dos señales de frecuencias parecidas y obteníamos que la suma de dos cosenos era equivalente a otro coseno a la frecuencia promedio por una amplitud que cambiaba a la frecuencia semidiferencia. ¿Se acuerdan de eso? Sí, pero ¿qué es lo que Bien. pasa si tenemos más que dos cosenos? Claro, entonces ahora vamos a partir de ahí también. Vamos a ver qué pasa cuando sumamos, claro, cuando sumamos más, cuando tenemos dos cosenos, por ejemplo. Y vamos a hacer dos cosenos de frecuencias parecidas. Es el ejemplo más fácil posible de modulación. El ejemplo más fácil posible de modulación es sumar una solución a la frecuencia omega 1 y otra solución a la frecuencia omega 2. Y entonces tratar de codificar moviendo esto a la suma de dos cosenos. Uno con frecuencia omega 1 y otro con frecuencia omega 2. Perdón, ahí cuando tenés la combinación de las dos frecuencias, la fuerza impulsora, o sea, sería también sería por ejemplo A0 por el primer coseno más el segundo coseno. Sí, la pregunta es muy adecuada porque me permite señalar lo siguiente. Fíjense que acá tuve cuidado, nunca dije cómo era la fuerza impulsora. Simplemente admití que esa fuerza impulsora generaba este movimiento del extremo izquierdo. ¿Sí? O sea, cuando planteamos acá, dijimos, esta fuerza impulsora genera este movimiento del extremo izquierdo. Seguro que la fuerza impulsora va como un coseno de omega t, pero no dije cuál era la amplitud de la fuerza impulsora porque eso es una cosa que tendría que resolver mecánicamente. Sería como una función de transferencia entre la fuerza y cómo se mueve, que no me quiero meter. No, o sea, la respuesta es que no, que la fuerza impulsora no se movería con la... Es más, tiene otras unidades que esto. Esto es desplazamiento, no sería A0, sería otra amplitud por el coseno de omega t. Lo importante que sí sería es que es como el coseno de omega t la fuerza impulsora, seguro. ¿Sí? Si la antena de una radio, las corrientes que circulan por la antena de una radio se mueven a 800 kHz, ¿sí? Con una frecuencia de 800 kHz, las ondas que es el esforzado estacionario son de 800 kHz. Y entonces uno se fija en el dial de la radio y va a ver que dice que amplitud modulada va por ahí, por los 800 kHz. ¿Sí? Pero nunca sabemos cómo es la amplitud. Quizá lo estoy complicando demasiado, ¿no? No sé si el que preguntó, que creo que era Christopher. No, sí, ya. Dije fuerza impulsora, pero sí me refería a psi de 0T. Ok, bueno, por eso Mala sí. mía. O O sea, ahí sí, o sea, psi de 0T sería como una combinación lineal de las dos frecuencias. Tal cual, sí. El sí es... Claro, sí, ahí lo dice, no lo vi, mala Claro, mía.
El psi de xt va a ser el psi de x1 más el psi de x2. En 0t era 0 coseno de omega 1. Y ponerle que a omega 2 era también con la misma 0. Pongo las mismas a ceros porque estas cuentas ya las hicimos. Entonces cuando sume, voy a sumar un coseno más otro coseno de la misma amplitud. Este resultado ya los conocen. Me va a dar un coseno por otro coseno. Me va a dar un producto de cosenos y un 2 que viene de las identidades trigonométricas. Y el argumento de uno de los cosenos va a ir con el promedio de los argumentos de estos dos, ¿no? Entonces me va a quedar k de omega 1 más k de omega 2 sobre 2 por x, y a eso lo llamo k sub p por x. ¿Ven? El promedio. Y la parte temporal saco factor común t, que va a quedar omega 1 más omega 2 sobre 2 por t. Esto ya la habíamos llamado omega p, omega promedio. Y el otro término, que varía más rápidamente, porque va como las diferencias, como las semidiferencias, va a quedar, cuando haga las identidades trigonométricas, va a quedar la diferencia de k de omega 1 menos k de omega 2 sobre 2, y a eso lo llamo k sub m de modulación, porque ya sabemos que va a ser la amplitud de modulación. Y lo mismo con las omegas. La frecuencia de modulación va a ser la semidiferencia. ¿Todos recuerdan esto? Esto ya lo hicimos. ¿Sí? ¿Hay debatidos porque estamos diciendo que omega 1 y omega 2 son parecidas? Hasta acá no puse... es más fácil... Las identidades valen para cualquier omega 1 y omega 2. Hasta acá. Lo que tiene más sentido para llamar moduladora es cuando omega 1 y omega 2 son parecidos, porque en ese caso esta función varía muy rápidamente, varía a la frecuencia esta función varía lentamente con respecto a esta. ¿Sí? Facundo creo que era el que preguntaba. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, fíjense que el resultado es el mismo que antes. Tendríamos como una oscilación a la frecuencia promedio, que es la que tiene un periodo temporal más chiquito, y que también va a generar un periodo espacial más chiquito, que va a estar relacionado con el K, con 2pi sobre K sub P, con la longitud de onda asociada al K sub P. O sea que ahora este dibujo lo podemos pensar en el espacio de los tiempos, en el eje de los tiempos, o una foto a t fijo en el eje de los x. ¿Sí? Todos lo ven eso. Porque es lo mismo que antes, lo que pasa es que evaluar en distintos x. Entonces, a cada x tenemos un dibujito como estos, que van viajando y... Bueno, y entonces acá es como que yo puedo seguir. Lo que más sentido tiene es ahora seguir a la modulación, es ver cómo se mueve este máximo, ¿no? Si le saco una foto ahora, tengo este máximo acá de la modulación. Y si le saco una foto un ratito, un segundo después, este máximo se va a haber movido por acá. Y entonces, analizar eso, dándome cuenta que la modulación no depende de x y de t por separado, sino que depende de kmx menos omega mt. A la modulación lo único que le importa es cuánto vale kmx menos omega mt. Entonces, si quiero seguir a la modulación, cuando cambia el x y cuando cambia el t, lo que tengo que mantener es el producto, la diferencia kmx menos omega mt constante. ¿No? O sea, esta amplitud de modulación, moduladora, depende de x y de t. Si yo quiero que la amplitud de modulación en x más de x, t más delta t, valga lo mismo que la amplitud de la moduladora a xt, es decir, si quiero saber cómo tengo que caminar al lado de la moduladora, eso quiere decir
Quiere decir, como si ahora me paro en este punto de la ola, ahora en un instante después me tengo que parar en otro punto de la ola para seguir la cresta. Entonces, eso es esta igualdad. Y entonces, para que pase eso, los argumentos tienen que ser iguales, y entonces, ahora sale que delta X sobre delta T, antes salía que delta X sobre delta T era omega sobre K, tendía a la derivada de omega con respecto a K, ¿se acuerdan? Ahora sale, bueno, o a la diferencia de frecuencias dividido la diferencia de K, porque el 2 se va. Bueno, o sea que ahora la velocidad de grupo es a esto, a la velocidad con que se mueve la moduladora, se lo llama velocidad de grupo. ¿Sí? Y esta diferencia, cuando omega 1 y omega 2 se parecen cada vez más, tiende a la derivada de omega con respecto a K. Escucho los comentarios de ustedes o preguntas. Yo quería preguntar, ¿cómo haríamos para enviar información y que no se pierda nada en un medio dispersivo? Bueno, ahora te la contesto. Quiero saber si hay otro tipo de preguntas. Si entendieron esto que hicimos acá. O sea, podés decir que la velocidad de grupo es dw sobre dk, sí, o sea, solamente cuando W1 y W2 se parecen mucho, porque entonces es más o menos como una derivada, pero si no, sería el cociente de arriba, ¿no? Claro, tal cual. En este caso, de dos frecuencias distintas, la velocidad con que viaja la modulación es la diferencia finita, omega 1 menos omega 2, sobre esta diferencia finita. ¿Sí? Es cierto lo que haces notar. Ahora, cuando omega 1 se parece mucho a omega 2, ¿sí? En ese caso, esa velocidad tiende a la derivada de omega de K. O sea que, si yo, esto querría decir que si yo me armo un... Bueno, no tengo una transparencia preparada, pero esto querría decir que si yo me armo una función acá que no es suma de omega 1 y omega 2, sino que es suma de muchas frecuencias, ¿no? Como una integral de Fourier, por ejemplo. Pero esa integral de Fourier está hecha en un intervalo muy chiquito, ¿sí? Casi todas las diferencias van a tender a la derivada, ¿sí? Porque el intervalo es muy chiquito. Pero lo vamos a terminar de entender más adelante, creo. Hasta acá la respuesta a la pregunta es sí, es esta diferencia. Y Claro, después, cuando tenga muchas más frecuencias, ahí me va a convenir usarlo de la derivada, por ejemplo. tal cual. Está bien, está bien. ¿Sí? Con respecto a la pregunta que hizo Marcos, que la postergué porque antes de responder eso me gustaría hacer notar, que todos noten que si fíjense que acá aparece de omega de K, y en la ecuación de las ondas clásicas, ¿cómo depende omega de K? K es igual a omega sobre B. Claro, K, Pero B es la velocidad de fase. Hay que claro, aclarar. tal cual. K es omega sobre B, pero B es la velocidad de fase. ¿Sí? Y entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada se había dicho, habíamos visto en algún lado, no sé si era no, tampoco era la clase todavía previa a la pasada, esto, de que dispersivo versus no dispersivo.
que un medio no dispersivo, la velocidad de fase no depende de omega. Y K es una función lineal de omega. Y que en cambio en un medio dispersivo, K depende de omega, y entonces K no es función lineal de omega. Les recuerdo esto que vimos hace 2 clases, en la clase 5. Si todos se conectaron con esto, o están conectados ya con esto, entonces volvamos a la clase de hoy, y fíjense que acá aparece de omega de K. Si en la transparencia recién decía K función lineal de omega, pero lo mismo decir que omega es función lineal de K. Si la velocidad de fase no depende de la frecuencia, K es omega sobre B. Y entonces, omega no depende de K. Son funciones lineales. Y entonces, acá me queda B. Omega sobre K me queda B. Y me queda que la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase. O sea que esta velocidad de grupo en medios no dispersivos sería igual a la velocidad de fase que aparece en la ecuación de ondas. Esta ecuación que aparece en la ecuación de ondas. K es igual a omega sobre B. Si B no depende de omega, entonces puedo despejar omega directamente de acá arriba y de omega de K es B. Y entonces llegaríamos a la conclusión que en un medio no dispersivo, la velocidad del grupo coincide con la velocidad de fase. En cambio, en un medio que, como vimos en la clase en la clase 5, en un medio dispersivo, ya K no es función lineal de omega. Entonces, para despejar omega en función de K, me va a quedar va a aparecer B que depende de omega y no voy a tener una función lineal. Entonces, de omega de K no me va a dar una constante. Entonces, fíjense que la velocidad del grupo va a depender de la frecuencia. Entonces, en un medio, dicho de otra manera, si esta frecuencia omega 1 viaja con una velocidad de fase distinta que esta frecuencia omega 2, esta modulación se me va a ir desarmando, se me va a ir cambiando la forma a medida que viaje, porque va a depender de cada frecuencia, ¿se dan cuenta? Y de cada X. A lo mejor en X igual a 0 me armaba este dibujito, pero en otro X me va a dar un dibujito similar, pero con otra forma. Las señales se van a deformar si el medio es dispersivo. Entonces, ahora tiene como sentido esto de dispersivo versus no dispersivo. Los medios dispersivos, donde la velocidad de fase depende de la frecuencia, pueden deformar, en general van a deformar las señales que yo sintetice sumando distintas frecuencias, porque cada frecuencia viaja con distinta velocidad de fase, y entonces cada seno o coseno de esa combinación lineal viaja distinto, y entonces si en un lugar me forman un pulso, en otro lugar a lo mejor me forman un pulso más deformado, y entonces esa es la importancia que tiene distinguir entre medios dispersivos versus no dispersivos, y por eso conviene que los medios en los que uno envíe señales y envíe mensajes sean poco dispersivos, o tratar de trabajar en zonas poco dispersivas. Claro, entonces, en los medios muy dispersivos, las modulaciones se deforman cuando viajan. Entonces, porque esta derivada incluso puede ser que no tenga sentido. Todas esas cosas las vamos a seguir viendo. Bueno, no sé por qué puse esto, plan de la clase de hoy, porque es como el mensaje de la clase de hoy, que los senos y cosenos no existen y que por eso es necesario modular. Por ejemplo, en AM se codifica la amplitud. Y entonces
se tienen cosas que lo que se va dando es una modulación para acá. Ya no se hace una suma como hicimos acá, en este caso, para entender cómo venía la mano, que poníamos la misma amplitud para las mismas frecuencias, sino que se suman muchas frecuencias con distintas amplitudes. Pero el resultado es el mismo. Se obtiene una amplitud de modulación que modula a la frecuencia promedio. Siempre aparece la frecuencia promedio y aparece una amplitud de modulación. La diferencia es que la amplitud de modulación la impone la señal a transmitir. Ya no es otro coseno como es acá, como era acá, que la amplitud de modulación era un coseno. No, en los casos reales, la amplitud de modulación lo impone la señal a transmitir o codificar. Por ejemplo, en la amplitud modulada de la radio se transmite a la frecuencia promedio que marca el dial. La portadora tiene la frecuencia que marca el dial, como 1000 kHz, ¿sí? 900, 800. El dial de la radio va en 3, de la AM va en eso. Aunque cada vez menos gente escucha radio AM. Y eso sería la portadora, la frecuencia promedio. Mientras que la moduladora lo que tiene es la señal que sale del micrófono del locutor o de la música que se quiere transmitir. Es decir, que esta moduladora tiene componentes de frecuencias que están en el rango audible. Porque son las frecuencias que componen el sonido que se quiere transmitir. Entonces, bueno, me salté un caso que está en el apunte, que los dejo para que lo lean. Es con más detalle lo que dije acá. ¿Sí? Y bueno, y aparece el concepto de ancho de banda, que tiene que ver con unos pasos matemáticos que los dejo para que los lean y en todo caso los discutimos en la próxima clase, si tienen dudas. Pero lo que muestran es que al sumar esta modulación como suma de muchas frecuencias y al rehacer los pasos para atrás, describir los productos de cosenos como sumas, se obtienen dos sumas. Y en una suma aparece la frecuencia promedio más la máxima amplitud de modulación. Y en otra suma aparece la frecuencia promedio menos la máxima frecuencia de modulación. Y entonces, como las frecuencias de modulación están en el rango audible, van entre 50 Hz hasta, en el rango audible, hasta, no sé, puede ser 20 kHz, como algo muy agudo. Pero piensen ustedes que la nota más alta del piano, la más aguda del piano, tiene menos de 5 kHz. Entonces la radio AM no se preocupa en transmitir 20 kHz en sus modulaciones, porque dice, nada, nadie se va a dar cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que la nota más alta del piano es 5 o 4,2, estas combinaciones, la frecuencia del promedio menos la máxima frecuencia de modulación y la frecuencia del promedio más la máxima frecuencia de modulación, son las frecuencias que se suman. Y entonces aparece este concepto de ancho de banda, de que la señal que emite la antena transmisora está compuesta de una suma de señales armónicas, todas con frecuencias comprendidas entre el promedio que me fija el dial, que me lo impone una entidad que regula las radios AM, menos la máxima frecuencia de modulación, que también es una frecuencia que impone que nosotros escuchamos sonidos entre cierta frecuencia mínima y una cierta frecuencia máxima. Y entonces las frecuencias con que se sintetiza la señal, ¿sí?,
están comprendidas en un intervalo que se llama ancho de banda. Y así surge el concepto de ancho de banda. Y por eso todos se ponen de acuerdo para que, o sea, hay un ente que se llama Ente Nacional de Comunicaciones, que se pone de acuerdo y dice, a vos te doy tantos kilohertz como promedio y tenés tal ancho de banda. Ojo, porque te vas a mezclar, si te pasás de esto, te vas a mezclar con la estación que está en el dial al lado y se va a hacer lío. Entonces, nada, esto, si quieren, fíjense, no es importante para nosotros, pero sí es como para tener una idea de cómo funciona la cosa. Acá está todo codificado, las reglas que son casi internacionales, me parece que son internacionales. Dice, modulación de amplitud es un método de modulación de una señal de radiofrecuencia llamada portadora, por medio del cual, sin variar su frecuencia, se varía su amplitud de acuerdo con el valor instantáneo de una señal de audiofrecuencia. Claro, lo que decía recién, son señales de audio, entonces tienen frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz, pero como no se pretende mucha fidelidad en musical, se decide bajar a 5 kHz, una cosa así. Bueno, es más, ven acá, dice, cuya anchura de banda es de 10 kHz, para las categorías tal y tal y tal, y de 20 kHz. ¿Se dan cuenta? Es como que a unas le permiten más fidelidad, a otras menos, y así sucesivamente. Y si entienden esto, después van a entender frecuencia modulada, que es muy parecido. Pero bueno, eso pertenece a un curso de comunicaciones, no da física 2 tanto, se los cuento para que sepan. Sí me gustaría que traten de entender esto, que hay que sentarse y hacer la cuenta, es hacer la cuenta esta que hicimos antes, esta cuenta que hicimos acá, al revés. ¿No? Esta cuenta la hicimos para amplitudes, para 2 señales con la misma amplitud. Y ahora yo les digo, no, bueno, en la vida real no es así. En la vida real sí hay una señal a la frecuencia promedio, pero hay una moduladora que no es un coseno a la semidiferencia. Resulta que la moduladora es una suma de frecuencias. Para ver cuáles son las frecuencias que están en la señal resultante en el sentido de que la señal que es igual al producto de la moduladora por la portadora, hay que ir para atrás y entonces hay que separar este producto de la moduladora por el coseno, como desarmándolo, volver a la suma de los cosenos. Y ahí queda claro entonces que en cada término aparece una frecuencia máxima y una frecuencia mínima, y ahí aparece el concepto de ancho de banda. Bueno, y esto es nada, esto es como información general. Lo importante es que este simple ejemplo, bueno, y acá hay una radio histórica, ¿ven? Pero todas las amplitudes moduladas siguen siendo así. Hay una convención para que vaya entre 500 y pico hasta 1000 y pico de kilohertz. Y en cambio la onda corta va en megaciclos por segundo. Bueno, solo los radioaficionados trabajan acá. Lo importante es que fíjense que en este ejemplo es que la máxima frecuencia con que se querían representar las ondas acústicas, por ejemplo, fijaban el ancho de banda. Si yo quería transmitir los 20 kHz de esa nota aguda que casi nadie escucha con atención, depende del parlante, depende del sintetizador que uno tenga, del amplificador, todas esas cosas. Bueno, que para ahorrar ancho de banda, para poder poner más radios en este eje de frecuencias, ¿sí? Para hacer que el ancho de banda sea más chiquito, se pierde un poco de información, se pierden las notas más agudas. Entonces, el mensaje es me parece que es el mensaje más importante físicamente. Cuanta más información, más frecuencias necesitamos.
¿sí? Y entonces, para tener en un intervalo de frecuencias más ancho de banda, hay que irse, y no chocarse, hay que irse cada vez a frecuencias más grandes. Por eso hay una tendencia a moverse a frecuencias cada vez más altas, ¿no? En toda la tecnología de transmisión de información. Bueno, es más, hay una de las líneas que está en la frontera de la investigación y que se espera que algún día pase a la vida diaria, es transmitir información con frecuencias súper altas, que son las de la luz visible. Si pudiéramos transmitir información con la luz visible, de hecho se transmite la información con luz visible, ¿no? El 90% de la 98% de Internet, o más quizás, viaja por fibra óptica, es decir, que viaja con luz. ¿Por qué? Porque se puede poner más información. Y entonces hay más canales y se pueden poner más resoluciones y todos los avances que vemos tecnológicamente tienen que ver con eso. Con que la información viaja por síntesis de señales que están que corresponde a frecuencias de la luz. Y entonces ya no viaja por el aire, como los campos viajan por la fibra óptica. No sé si el 99% creo de la fibra de Internet viaja por cable a través del mundo. Sí, estamos por terminar la clase. Entonces, simplemente les digo que lo que vamos a estudiar la próxima clase es qué funciones puedo sintetizar sumando senos y cosenos. Es como, fíjense, eso es un problema de súper interés. Ese problema se llama la síntesis, estudiar la síntesis. ¿Sí? Y el proceso inverso a la síntesis es el análisis. Por ejemplo, si yo tengo música y le hago el análisis de qué frecuencias tiene esa señal acústica, veo que tiene frecuencias entre 20 y si salió del piano, entre 20 ciclos por segundo a 4.000 y pico ciclos por segundo. Y eso sería el análisis, ¿no? Les dejo, por ejemplo, si ustedes tienen, en casi todos los celulares pueden instalar, o si ya habían instalado, una aplicación que hace estos dos procesos de síntesis y de análisis. Por ejemplo, yo tengo una que se llama Spectroid. ¿Ven? Ven que voy hablando y va cambiando la señal. Lo que está haciendo en el eje horizontal son las frecuencias y en el eje vertical están las amplitudes que corresponden a esa frecuencia y está analizando el sonido que sale, mi sonido, el sonido que sale de mi boca. ¿Sí? Entonces, y más abajo va pintando una cosa que se llama espectrograma. El espectrograma lo que hace es un gráfico de colores que pinta con más blanco cuanto más intenso es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago un silbido, a ver. Ven que hay un pico ahí. Ese pico corresponde a la frecuencia predominante en mi silbido. ¿Sí? Y en el espectrograma, ven, corresponde a la línea vertical chiquita, esas que están ahí, que era siempre a la misma frecuencia. No eran ruidos que estaban distribuidos o sonidos con mucha frecuencia. De nuevo lo voy a hacer, a ver si... Ven que ahí quedaron esos como cuadraditos ahí, que son muy intensos,
Y en el eje horizontal está la frecuencia. Yo estoy leyendo al revés porque tengo la cámara al revés. Yo estoy apuntando a otro lado, pero bueno, lo voy a mirar. Son picos que están entre 1000 y pico, están por arriba de 1000 Hz, ¿no? Entonces, no sé, ya que estamos con este tema, jueguen con si tienen un celular para instalar una aplicación. Hay muchos que ya vienen con análisis de señales. Yo instalé en el mío esta aplicación que se llama Spectroid, que acá está, dice Spectroid. ¿Sí? Justamente la aplicación Spectroid hace análisis. Entonces, si quieren compartir sonidos y mostrar cómo pueden dibujar espectrogramas controlando el sonido que hacen, puede ser divertido y además se les van a fijar estos conceptos. ¿Sí? ¿Puedo decir una cosa sobre esto? Sí, Em, Seguro que hay mucha gente que ya tiene instalado el programa Fifox, el espectro de audio en la aplicación está para usar y tiene también el espectrograma y una cosa que te muestra todo. ¿cuál aplicación? Fifox tiene un montón de Ah, cosas que te usa un montón de sensores del celular y una ajá, de las applets tiene cosas. Eso. claro. Para Labo 1 la usamos eso. Ah, Sí, genial. básicamente la 1, la 1 virtual. Ah, bueno, perfecto. Bueno, saben de qué estoy hablando. Nicolás dice que no tiene lugar, que si tan solo tuviese almacenamiento para aplicaciones. Bueno, eso nos pasa, sí. Bueno, Audacity también tiene, que es muy lindo. Sí, sí, bueno, con Audacity se puede jugar muchísimo. Hay muchas Perdón, aplicaciones. Audacity es muy linda y muy completa. cuando hablas de Esta, síntesis, ¿cómo? cuando hablas de síntesis, podríamos decir que sería, no sé, agarrar y dibujar vos mismo un espectrograma y ver qué sonido sale de eso después. Claro, sería decir, a ver, voy a sumar una frecuencia de 440 ciclos por segundo, le voy a agregar un armónico de 880, pero con una amplitud un octavo, y le voy a agregar un poquito de una señal que no sea, no sé, y así ver, bueno, así se construyen los los sintetizadores musicales, ¿no? Claro, pero así es como que vos estás haciendo algo sin saber muy bien cuál es el resultado que sale de ahí. Yo digo, si vos ya sabés a dónde querés llegar, Claro, eh, sí, podría sí, hacerlo al revés, ¿no? tal cual, tal cual. Es como que tenés que tener el camino de ida y el de vuelta. Un camino es la síntesis y otro es el análisis. Si se refiere a música, falta poner el observador porque por más que la veamos los dibujitos, no sabemos bien qué efecto causa en el oyente, pero bueno, eso ya es una cosa estética, ¿no? Profe, una pregunta. Entonces, la síntesis sería tipo la transformada de Fourier inversa, ¿no? La síntesis, claro, sería... Es eh, tipo, yo tengo las frecuencias y lo quiero como función del tiempo. tal cual, tal Ok. cual. Sí, sí. Y el análisis sería, tengo un dibujito en función del tiempo y quiero saber las frecuencias. Lo que vimos recién con la aplicación de mi celular era un análisis, porque estaba registrando mediante el micrófono, lo pasaba a una función que era corriente eléctrica y la analizaba. Y me decía, mira, tenés tales frecuencias. ¿Sí? ¿Se puede hacer ahí tipo, en vez de vos dibujar con tipo con el dedo, dibujar y que después te tire el sonido? En esta que te mostré me parece que no, pero se Eso puede estaría hacer. bueno. Pero hay programas de computadora que sí te deja. En la Audacity me parece que te deja en la compu. En el Audacity podés modificar el sonido directamente como si fuese, no sé, autotune. Y, y bueno, tipo, vos haces un sonido y lo modificás desde ahí. Supongo que le podés dar la forma que querés, más o menos. Claro, claro, sí, sí, Martín, Martín, claro. Si tenés algún ejemplo y lo querés compartir, estaría bueno, porque Siento que puede quedar algo bueno, tal vez algo terrible de escuchar. sí, sí, por eso depende este, bueno, también depende del oyente, porque el efecto que se produce es cultural, no sé, a uno le gusta o no le gusta algo y es cultural.
Así que bueno, vamos a dejar acá. Vamos a dejar de compartir. No me voy a ir hasta no pasarle el control a Magalí o a María Luz, que están ahí. La vez pasada, perdón que las dejé colgando a todos. ¿Qué tal, Ricardo? Cosas que pasan. Hola, ¿cómo están? Estaba seguro que se los había pasado, ¿eh? Es que lo dijiste. Lo dijiste y no lo hiciste. No sé Hacer qué- hospedador, miren, me voy a filmar. ¿Desea cambiar el anfitrión a María Luz Martínez Ricci? Sí, ahí está. Hola, Fabricio. ¿Qué tal? You Ricardo? are now the host. Ah, bien, ¿ven? Son todos Es testigos oficial. que me puedo ir tranquilo. Nos vemos el viernes entonces. Nos vemos el viernes, Ricardo. Bueno, chao. Chao, Chao. gracias. Chau. Chao.